Dijeron que fue la cosa más cruel que don Augusto Mendoza había hecho en toda su vida. Elena Navarro estaba ahí parada, en la oficina del notario, con sus 2 hijos agarrados a sus piernas como si tuvieran miedo de soltarla, y tenía que ver cómo su hermano y su hermana se reían de un papel que se suponía iba a cambiarle la vida entera. Ella no podía hacer nada, solo mirar esa llave oxidada, ahí, sola, encima de la mesa, una casa de campo de 9 euros. Eso fue lo que su padre le dejó, una estructura condenada, podrida, en medio de la nada, en un pueblo perdido de Extremadura, una casa que nadie quería, que nadie podía vender, y que todo el mundo en el pueblo decía que debieron haber tirado abajo hace 10 años. Pero lo que nadie en esa oficina podía imaginar, de lo que nadie que pasara conduciendo por el camino de la casa del molino podría haber sospechado, era que dentro de esas paredes agrietadas, dentro de esa casa olvidada por todos, había algo tan extraordinario, tan imposible, tan completamente escondido del mundo, que no solo iba a hacer rica a Elena, iba a dejar a todo un pueblo sin palabras. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque el momento en que su hermano y su hermana por fin cruzaron la puerta de esa casa y vieron lo que Elena había descubierto, la cara que pusieron dijo todo lo que las palabras nunca podrán decir. Antes de seguir, necesito pedirte algo. ¿Desde qué país me estás escuchando ahora mismo? Escríbelo abajo, en los comentarios. De verdad me importa saberlo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia esta noche. Y si ya tienes el corazón latiendo más rápido, dale like, suscríbete, porque lo que viene ahora no te lo puedes perder. La notaría de don Ramiro Castillo estaba en el 2.º piso de un edificio viejo, de fachada amarilla, en la calle principal de Cáceres. Era una de esas oficinas que huelen a papel antiguo, a madera encerada, con certificados enmarcados en las paredes y una secretaria que hablaba bajito, como si en ese edificio siempre estuviera pasando algo grave. La mañana del 14 de marzo, Elena Navarro estaba sentada en una silla que le parecía demasiado rígida, demasiado formal, sobre todo para alguien como ella, con un jersey de segunda mano y unas botas aguantadas con cinta aislante. Tenía 36 años, su pelo castaño, recogido con una goma que había encontrado en el fondo del bolso. A su izquierda, Lucía, 9 años, dibujando formas en un bloc de notas que le había dado la secretaria. A su derecha, Mateo, 6 años, apoyado contra el brazo de su madre con esa quietud agotada que tienen los niños cuando han dormido mal demasiadas noches seguidas. El padre de Elena, don Augusto Mendoza, había muerto hacía 5 semanas, 71 años, un derrame de madrugada. Se fue antes de que llegara la ambulancia. Había sido un hombre callado, complicado, un antiguo olivarero que pasó los últimos 20 años de su vida saltando entre pequeñas propiedades en la sierra extremeña, comprando barato, vendiendo más barato todavía, nunca construyendo una vida que pareciera suya del todo, como si siempre estuviera buscando algo que no encontraba. Elena había sido la que conducía 4 horas cada par de meses para ir a verlo, la que le organizaba las medicinas después del primer pequeño derrame 3 años atrás, la que se había sentado con él durante 2 hospitalizaciones, la que le había explicado los papeles que los médicos le ponían delante. No lo había hecho esperando nada a cambio, lo había hecho porque era su padre y porque nadie más lo estaba haciendo. Sus hermanos, Rafael y Silvia, tenían sus propias vidas. Rafael,
43 años, llevaba una empresa de jardinería que iba bien en Madrid, y tenía un don especial para hacer que su ausencia sonara a sacrificio. Silvia, 41, se había casado con alguien de buena posición en Valencia. Se comunicaba con su padre casi exclusivamente por mensajes cortos y alguna tarjeta de cumpleaños que siempre llegaba 3 días tarde. Ninguno de los dos había visitado a su padre en los últimos 2 años de su vida. Elena lo sabía, no porque nadie se lo hubiera dicho. Lo sabía porque cada vez que llegaba a la casita alquilada donde vivía su padre, el cuarto de invitados estaba exactamente como ella lo había dejado la vez anterior. La misma toalla doblada en la cama, la misma botella de agua, medio vacía, en la mesilla. Don Ramiro Castillo era un hombre bajito, cerca de los 70, con gafas plateadas para leer y esa energía medida, cuidadosa, de quien ha dado malas noticias muchas veces en su vida, de quien aprendió hace décadas que la mejor manera de hacerlo es con calma, sin disculparse. Leyó el testamento en el orden en que estaba escrito. Rafael recibía la cuenta de ahorros, 47.000 euros. También recibía la furgoneta Ford del 2019 y una colección de herramientas agrícolas antiguas que el padre tenía guardadas en un trastero. Silvia recibía la cartera de inversiones, modesta, pero real, valorada en unos 62.000 euros, y además se quedaba con todas las cosas personales de su padre, los muebles, los libros, los relojes, las pocas joyas que había dejado su madre. Rafael soltó el aire despacio, satisfecho. Silvia se permitió una pequeña sonrisa y anotó algo en un cuaderno de piel que había traído, calculando ya. Ninguno de los dos miró a Elena. Don Ramiro hizo una pausa antes de continuar. Se quitó las gafas, las limpió una vez con el pañuelo del bolsillo, volvió a ponérselas. Después miró a Elena con una expresión que ella iba a recordar el resto de su vida. No era pena, exactamente. Era algo parecido, algo que sabía lo que venía. A mi hija Elena. O le dejo la propiedad ubicada en el camino de la Casa del Molino, número 22. El edificio, todas las estructuras en el terreno, todo su contenido y las 3 hectáreas en las que se encuentra. Rafael se rió primero. Empezó como un sonido corto, controlado, como si estuviera intentando aguantarse, y después dejó de estar controlado. Silvia se puso la mano sobre la boca, pero los hombros le temblaban. Elena se quedó quieta. ¿Qué propiedad es esa?, preguntó en voz baja. Papá la compró en una subasta de impuestos hace unos 8 años, dijo Rafael, secándose el ojo. Pagó 9 euros por ella, literalmente 9 euros, porque nadie más la quería. Siempre hablaba de arreglarla algún día. Nunca lo hizo. El ayuntamiento lleva años detrás de él para que la restaure o la tire abajo. Está condenada, añadió Silvia, recomponiéndose. Hubo un incendio hace años, daño parcial en un lado. El tejado tiene secciones que se han hundido. Creo que hasta hay una notificación oficial de peligro estructural clavada en la fachada. Miró a Elena con algo que intentaba parecerse a la compasión. Es básicamente una carga. Vas a tener que pagar impuestos por una ruina que nadie te va a comprar. Don Ramiro sacó un sobre marrón y lo deslizó por la mesa. Dentro había unos documentos y una llave, de hierro viejo, oscura por los años, más pesada de lo que parecía. Hay una condición, dijo don Ramiro. La propiedad no puede ser vendida durante un período de 18 meses desde la fecha del fallecimiento de su padre. Después de ese plazo, usted es libre de venderla o disponer de ella como quiera. 18 meses, murmuró Rafael.
Vas a estar pagando impuestos por un edificio condenado que no puedes vender. Silvia se inclinó hacia adelante, con una oferta ya preparada, ensayada. Cuando pasen los 18 meses, te la quitamos de encima. Podemos darte 10, 15,000, como mucho. Suficiente para cubrir lo que hayas gastado en ella. 15,000 euros. Por una casa condenada, en 3 hectáreas de tierra extremeña, que su padre había comprado por 9 euros. El desprecio era tan grande que costaba respirarlo. Elena agarró la llave, la sostuvo en la palma de la mano. Estaba fría, pesada, y le encajaba en la mano de una forma extraña, como si estuviera hecha a propósito para ella. ¿Por qué haría esto?, preguntó. No a Rafael, no a Silvia, a don Ramiro, la única persona en esa habitación en la que sentía que podía confiar con esa pregunta. Don Ramiro la miró con atención. Me dijo que cada uno de sus hijos iba a recibir exactamente lo que merecía y exactamente lo que necesitaba. Dijo que usted, en particular, iba a entender qué hacer con esto, aunque todavía no lo supiera. Tú siempre fuiste la responsable, dijo Rafael, poniéndose de pie y abrochándose la chaqueta. La que aparecía. Le dio una palmadita en el hombro, una palmadita que logró parecer una despedida. Pero ser responsable no siempre significa que te recompensen. Se fueron juntos, él y Silvia, ya hablando de los próximos pasos, del coche, de la cuenta de inversiones. Don Ramiro recogió sus papeles, le entregó a Elena un segundo documento, un plano de la finca, un aviso de inspección municipal y una fotografía. La foto mostraba una casa de 2 plantas, retirada de un camino de tierra. Pintura blanca que se caía en tiras largas, un porche inclinado hacia adelante en un ángulo preocupante, una ventana del piso de arriba tapiada con un tablero y un cartel escrito a mano, clavado en un poste al borde del jardín, invadido por las malas hierbas. Prohibido el paso. Elena se quedó sentada, sola, en esa mesa de caoba, con un sobre, una llave, una fotografía y 2 niños que se habían quedado dormidos en sus sillas sin que nadie se diera cuenta. Miró la fotografía durante mucho rato. No tenía a dónde ir. Ella y los niños llevaban 6 semanas viviendo dentro de su Seat Ibiza del 2009, desde que el piso que alquilaba en Sevilla con su sueldo de auxiliar a domicilio se había vuelto imposible de pagar. La semana siguiente a que se muriera su última paciente, tenía 214 euros en el banco, 2 niños, un coche con una rueda que perdía aire lentamente y ahora una casa condenada en un pueblo al que nunca había ido. Su hermano pensaba que era una broma, su hermana pensaba que era un insulto, pero Elena Navarro miró esa fotografía y vio algo que ninguno de los dos se había molestado en mirar de cerca. A través de todos los daños, a través del abandono, a través de la pintura que se caía, del porche torcido, de las ventanas tapiadas, la estructura de esa casa seguía en pie, pasara lo que hubiera pasado, años de abandono, un incendio, inviernos enteros golpeándola. Las paredes seguían ahí, y a veces, pensó Elena, apretando los dedos alrededor de la llave, las paredes son lo único que importa. Despertó a Lucía y a Mateo con cuidado. Les puso los brazos alrededor en el aparcamiento de la notaría. Los abrazó un momento en el aire frío de la mañana. Después los metió en el coche. Escribió la dirección en el móvil y arrancó. Tenían una casa que ver. El trayecto hasta el pueblo duró cerca de 2 horas. Elena conducía con ese silencio concentrado que se había convertido en su estado natural durante las últimas 6 semanas. La radio apagada, los ojos en la carretera,
la cabeza repasando números y posibilidades, como siempre hacía cuando no tenía buenas opciones y tenía que encontrar una de todos modos. Lucía iba atrás, leyendo un libro de la biblioteca que había sacado 3 pueblos atrás y nunca devolvió. Mateo se había quedado dormido otra vez, con la mejilla pegada al cristal y la boca entreabierta. Fuera, los bordes de la ciudad fueron dando paso a pueblos más pequeños, y después a otros todavía más pequeños, y al final, a las largas extensiones planas del campo extremeño, donde el paisaje se abre y los olivos se extienden hasta el horizonte, y cada tanto una casa de labor asomaba al fondo, tan lejos del camino que parecía estar intentando no ser vista. Elena había crecido en un pueblo no muy lejos de ahí. Conocía esta clase de tierra, sabía cómo pesa el silencio aquí, más denso que el silencio de ciudad, más honesto. Conocía el olor de la tierra roja después de la lluvia, y esa luz particular de la primavera temprana sobre un olivar. Había algo en entrar a este paisaje que no se sentía como llegar a un sitio nuevo. Se sentía más como volver a un sitio del que se había marchado sin querer. El GPS la sacó de la carretera principal, después de otro camino, y después de un camino de tierra que corría entre 2 fincas abandonadas. Un buzón oxidado se inclinaba al borde de la propiedad. El número 22, apenas visible bajo una capa de óxido marrón. Elena giró despacio. La grava crujió bajo las ruedas, condujo unos 100 metros antes de que la casa apareciera por completo en su campo de visión. Y paró el coche del todo. La fotografía que le había dado don Ramiro no le hacía justicia. En la foto, la distancia suavizaba las cosas. En persona, no había nada suave. La casa tenía 2 plantas, fachada blanca, desgastada, sentada sobre una base baja de piedra, y parecía llevar 30 años perdiendo poco a poco una discusión con el tiempo. El porche delantero se había separado de la estructura principal por el lado izquierdo, inclinado hacia el suelo en un ángulo que sugería que el próximo viento fuerte iba a terminar de tirarlo. Todas las ventanas de la planta baja estaban tapiadas con tablones, o rotas del todo. El cristal se había ido hacía años, los marcos oscuros de humedad. El incendio que Silvia había mencionado se había llevado la mayor parte del lado derecho del segundo piso. La pared exterior de ahí arriba estaba negra, arqueada hacia afuera. Una sección del tejado se había hundido, dejando una herida abierta en la parte de arriba expuesta al cielo. El jardín se lo habían comido las malas hierbas. Una cerca caída corría por el lado izquierdo, los postes podridos en la base, tumbados en la hierba, como si simplemente se hubieran rendido. Detrás de la casa, Elena podía ver la silueta de un granero. Bueno, de lo que había sido un granero. Ahora era casi solo un esqueleto de madera gris, un aviso municipal antiguo, clavado en un poste cerca de la entrada. Decía, orden de demolición, con letras negras y gruesas. Desvaído, pero legible, con el sello del ayuntamiento todavía visible. Mateo se había despertado durante la entrada, pegó la cara al cristal y se quedó mirando. «¿Esa es nuestra casa?», preguntó. Elena la miró durante un largo momento antes de contestar. «Va a serlo», dijo. Lucía levantó la vista de su libro. «Se ve rota». «¿Lo está?», dijo Elena. «Pero las cosas rotas se pueden arreglar». Lo dijo con más seguridad de la que sentía. «Porque eso es lo que haces cuando tus hijos te están mirando para decidir si deben tener miedo». Bajó del coche y caminó hacia la casa despacio. El suelo estaba húmedo por la lluvia reciente. Las malas hierbas le empaparon las botas hasta el tobillo en los primeros pasos.
Caminó por el perímetro primero, de la forma que había aprendido a hacerlo cuando evaluaba las propiedades de su padre durante la enfermedad. Dar la vuelta entera antes de entrar, mirar los cimientos, el tejado, las paredes exteriores. Los cimientos de piedra eran viejos, pero sólidos. El mortero se estaba desmoronando en algunos puntos, pero las piedras en sí eran enormes y no se habían movido. Las paredes del lado izquierdo y de la fachada, lejos del incendio, estaban intactas estructuralmente. La madera estaba blanda por fuera, en algunos sitios, pero la estructura por debajo aguantaba. El porche era un daño cosmético. Se veía grave, pero no estructural. El lado derecho y parte de atrás. Eso era otra historia. El fuego había hecho trabajo de verdad ahí, y los años de exposición después habían hecho más. Pero los huesos estaban ahí. Elena se puso al fondo de la propiedad y miró la casa desde lejos, y se obligó a verla no como estaba, sino como podría estar. Ventanas grandes, buenas proporciones, una superficie generosa, 3 hectáreas de tierra con un arroyo que podía oír pero todavía no ver, corriendo por el límite de atrás, un granero dañado, pero no desaparecido. Volvió al coche y sacó la llave del sobre. La puerta de entrada estaba cerrada con un candado y una cadena que se había oxidado casi del todo. Ni siquiera necesitó el cortapernos que había parado a comprar de camino. Solo aplicó presión firme y la cadena cedió con un crujido seco. Metió la llave vieja de hierro en la cerradura. Se resistió. Rechinó por el óxido. Y después giró con un clic mecánico profundo que resonó contra las tablas del porche. Elena empujó la puerta. El olor llegó primero. Madera húmeda, ceniza, tierra vieja y algo debajo de todo eso que aún no podía identificar, algo seco y ligeramente dulce, como papel antiguo o cedro. Se quedó en el umbral, dejando que los ojos se acostumbraran a la penumbra de dentro. Lucía y Mateo aparecieron a sus lados, uno bajo cada brazo, mirando hacia adentro con ella. Los 3 juntos, en el umbral de una casa condenada, en un pueblo olvidado de Extremadura, con 200 euros en el banco, y ningún otro sitio al que ir. Elena tomó aire y dio un paso adelante. El interior estaba más oscuro de lo que el exterior la había preparado para ver. Elena avanzó por la entrada despacio, la luz del móvil cortando la penumbra. Lucía y Mateo pegados a ella por detrás. El pasillo era estrecho, quizá 1,5 metros, con un techo bajo y las paredes cubiertas de un papel pintado despegado. Un estampado floral descolorido, amarillos y verdes, que había formado burbujas y se había separado del yeso en tiras largas, rizadas. El suelo era de tablones anchos, enterrado bajo una capa de escombros, polvo de yeso, hojas que habían entrado por las ventanas rotas y los restos dispersos de lo que alguna vez habían sido muebles, una silla de madera con 3 patas, un marco de foto roto, sin cristal, con el respaldo hinchado por la humedad. Elena probó cada paso con cuidado antes de poner el peso encima. Las tablas cedían, pero aguantaban. Entró en lo que había sido el salón principal y se paró. Incluso con todo el daño, la habitación era más grande de lo que esperaba. Los techos eran más altos de lo típico en una casa de labor, quizá 3 metros, algo raro para una propiedad rural de esa antigüedad. La chimenea en la pared del fondo era de ladrillo, desde el suelo hasta el techo, lo bastante ancha como para poder meterse dentro de pie. La repisa seguía intacta, aunque cubierta de una gruesa capa gris. 2 ventanas la flanqueaban, las 2 tapiadas por fuera, pero grandes, enormes, de esas que inundarían esta habitación de luz si algún día los tablones bajaran. Pasó a la cocina, más pequeña,
práctica, con una cocina de hierro fundido, de leña, todavía apoyada contra la pared del fondo, pesada, oscura, entera. Las encimeras estaban podridas en algunos puntos, y el fregadero se había despegado de la pared, pero la distribución tenía sentido, y la pared exterior no mostraba daños estructurales. Una puerta trasera llevaba a lo que había sido un pequeño porche cubierto, y más allá, al jardín y al granero. La puerta estaba torcida en su marco, pero se abría si la levantaba un poco y empujaba. El lado derecho de la casa. Se acercó con cuidado. El daño del incendio estaba concentrado ahí, en lo que había sido una sala de estar o un despacho, y el techo de arriba se había hundido parcialmente, arrastrando secciones del segundo piso consigo. Elena no entró muy adentro en esa habitación, se quedó en la puerta, evaluó y retrocedió. Ahí no iba a empezar. Ese era un problema para más adelante, para cuando tuviera más conocimiento, y más recursos, y más de un plan. La escalera al segundo piso estaba pegada a la pared interior izquierda, lejos del daño del incendio, y la sorprendió. Los peldaños eran anchos, sólidos, cortados en madera gruesa que apenas se había movido en las décadas que llevaba esta casa en pie. Elena subió despacio, la mano en la pared, probando. El segundo piso estaba dividido en 3 habitaciones. Las 2 del lado derecho tenían daños por humo, y en una sección de tejado hundido dejaba entrar una columna de luz gris de la tarde. Pero el dormitorio del lado izquierdo estaba intacto, pequeño, cuadrado, con una sola ventana que daba sobre los olivares, el suelo polvoriento, pero nivelado, las paredes enteras. Esa iba a ser su habitación, por ahora. Esa noche, Elena improvisó 2 camas en el suelo con las mantas del coche. Encontró una sección del suelo de la cocina que estaba firme. La barrió con una rama que sacó del jardín, y cenaron galletas con mantequilla de cacahuete a la luz del móvil. Mateo se quedó dormido rápido, como siempre, entero, sin discutir. Lucía se tumbó boca arriba y estuvo mirando el techo un rato largo antes de hablar. «Mamá», dijo, en voz baja, «¿vamos a estar bien?» Elena se tumbó a su lado en la oscuridad. Miró al techo también. «Sí», dijo, «te prometo que sí». La primera semana fue supervivencia y evaluación. Elena condujo hasta el pueblo más cercano, un sitio pequeño llamado Villafrío, a unos 20 kilómetros por el camino comarcal, y compró los productos de limpieza más baratos que encontró: escoba, fregona, bolsas de basura, una caja de herramientas básicas, un cúter. Pasó 2 días sin hacer otra cosa que sacar escombros de la planta baja, bolsa tras bolsa, sacadas fuera y apiladas en el borde de la propiedad. Encontró un ritmo en el trabajo, el mismo que siempre había encontrado en el trabajo físico, ese ritmo que calla la mente y deja que el cuerpo haga. Montó un camping gas en la encimera para calentar agua y hacer comidas sencillas. Localizó la llave de paso del agua y el cuadro eléctrico. Los 2 desconectados, los 2 necesitando atención profesional antes de poder encenderlos de forma segura. Tapó 2 ventanas rotas de la planta baja con plástico grueso y cinta para mantener fuera el viento y los animales. Reforzó los soportes del porche con madera que encontró en el granero. No era una reparación, pero era suficiente para que no empeorara antes de poder arreglarlo como tocaba. Al final de la primera semana, la planta baja estaba limpia de escombros. Se podía caminar por cada habitación sin tener que pasar por encima de nada. La casa se sentía diferente cuando estaba limpia, respiraba diferente. Tenía una cualidad que no había podido notar con todo el desastre encima:
algo sólido, algo con propósito, en la forma en que estaba distribuida, en la forma en que cada habitación se conectaba con la siguiente. Fue durante la segunda semana cuando empezó todo. Elena estaba en el salón, pasando la mano por la pared al lado de la chimenea, comprobando el yeso, buscando puntos blandos que pudieran indicar daño por agua o problemas estructurales. Apretó la palma plana contra la pared y lo sintió. No era blandura, no era daño, era otra cosa completamente, una juntura, recta, deliberada, que subía en vertical desde más o menos la altura de la rodilla hasta por encima de su cabeza. No era una grieta, no era asentamiento, era una juntura que había sido enyesada y pintada, ocultada a propósito, pero inconfundiblemente ahí. Apretó más fuerte. La pared cedió un poco, no se derrumbó, pero flexionó, de una manera en que el yeso sólido sobre una estructura sólida no flexiona. Elena dio un paso atrás y miró la pared con unos ojos completamente distintos. Pasó la linterna del móvil despacio, y ahora que estaba buscando, podía verlo. Un rectángulo, de aproximadamente 1 metro de ancho y 1,5 metros de alto, enyesado y pintado para que coincidiera con la pared de alrededor, tan preciso que no lo verías nunca, a menos que estuvieras buscando algo mal. Alguien había metido algo detrás de esa pared, y alguien se había tomado muchísimo trabajo para asegurarse de que nadie jamás supiera que estaba ahí. Elena se quedó muy quieta, en la casa silenciosa, con la linterna apuntando a ese rectángulo de pared, y sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. No era miedo, no era desesperación, era algo más cercano a lo que sientes al principio de algo, cuando todavía no sabes qué es. Pero cada instinto que tienes te está diciendo, presta atención. Fue a buscar un martillo. El martillo era uno viejo que había encontrado en el granero, el mango pulido por décadas de uso, la cabeza sólida y pesada. Elena se puso frente a ese rectángulo enyesado en la pared del salón y lo sostuvo un buen rato antes de golpear. El primer golpe atravesó el yeso fácilmente, mandó una pequeña nube de polvo blanco al aire, tiró del martillo hacia atrás y golpeó otra vez, ensanchando el agujero. Después paró y apuntó la linterna hacia el hueco que había hecho. Detrás del yeso no había aislamiento, ni vigas, ni la cavidad vacía que había esperado. Detrás del yeso había madera, madera vieja, oscura por los años, encajada con una precisión cuidadosa, tablones corriendo horizontales, suaves, unidos con esmero. Claramente no era estructural. Claramente era algo construido a propósito, y después escondido. Elena trabajó con cuidado ahora, quitando yeso en secciones en lugar de golpear fuerte, sacando trozos con las manos y poniéndolos en el suelo en silencio, como si el ruido pudiera molestar a lo que hubiera ahí detrás. Tardó 20 minutos en quitar el yeso suficiente como para entender qué estaba mirando. Era un armario, construido directamente dentro del hueco de la pared, con estructura propia, con baldas horizontales, ocupando toda la altura y la anchura del rectángulo. La madera era nogal oscuro, antiguo, denso, con el grano fino de una manera que la madera moderna simplemente no tiene. El trabajo era extraordinario, cada balda nivelada, lisa, encajada con clavijas de madera en lugar de con clavos, la carpintería apretada, limpia. Incluso después de lo que debían haber sido décadas sellada dentro de esa pared, y en las baldas, envueltos con cuidado en tela que se había puesto rígida y marrón con los años, había objetos. Elena metió la mano y levantó el más cercano. Lo desenvolvió despacio. Era una botella de vidrio.
ámbar oscura, soplada a mano, con una forma irregular que ninguna máquina había hecho nunca. La dejó con cuidado y cogió otra, una jarra de cerámica, de color crema, con un dibujo pintado a mano en azul alrededor de la parte central, de esa cerámica popular de pueblo que los artesanos españoles hacían a principios del 1800. Otra tela dejó al descubierto una pequeña caja de madera con un cierre de latón, y dentro, anidada en un terciopelo deteriorado, una colección de monedas antiguas. Levantó una hacia la linterna. La fecha estampada en el metal decía 1847. Se sentó sobre los talones y miró lo que tenía delante. No era experta en antigüedades. No tenía ningún conocimiento particular sobre objetos de coleccionismo ni piezas históricas, pero entendía lo suficiente como para entender que lo que estaba mirando no era basura. Estos objetos habían sido envueltos con cuidado y escondidos a propósito. Alguien había construido un armario oculto dentro de la pared de esta casa y lo había llenado de cosas que consideraba que valía la pena proteger. La pregunta era ¿cuándo y por qué? ¿Y qué exactamente estaba sosteniendo en las manos? Preparar y narrar esta historia nos llevó muchísimo tiempo. Así que, si la estás disfrutando, suscríbete al canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. Lucía apareció en la puerta mientras Elena seguía arrodillada en el suelo, rodeada de objetos desenvueltos. Los ojos de la niña se abrieron enormes. ¿Qué es todo eso? Se acercó y se agachó al lado de su madre. Cogió la jarra de cerámica con cuidado, con las dos manos, de la forma en que sabía manejar las cosas que entendía que eran frágiles. «Estaba escondido», dijo Elena, «detrás de la pared. Alguien escondió todo esto dentro de la pared hace muchísimo tiempo». Mateo entró detrás de su hermana, vio el agujero en el yeso e inmediatamente quiso ayudar a hacerlo más grande. Elena lo redirigió a sujetar la linterna en su lugar, cosa que él aceptó con gran seriedad. Pasaron el resto de esa tarde documentándolo todo. Elena fotografió cada objeto antes y después de desenvolverlo, usando el móvil con la linterna apoyada contra la pared para sacar imágenes claras. El armario tenía 23 objetos en total, botellas de vidrio de varios tamaños, todas sopladas a mano, 4 piezas de cerámica, cada una pintada a mano, la colección de monedas, que por sí sola contenía más de 60 unidades, con fechas que iban de 1820 a 1880, una pequeña lámpara de aceite con la tulipa de cristal intacta, 2 figuras de madera talladas a mano, arte popular. Una era un caballo, otra una figura humana, ambas con un detalle excepcional, y en la parte más atrás de la balda más baja, envuelto en 2 capas de tela, y después en un trozo de cuero viejo atado con un cordel. Un diario. El diario era pequeño, encuadernado en cuero marrón oscuro, rígido por los años. Elena desató el cordel con dedos cuidadosos y abrió el diario por la primera página. La letra era pulcra y deliberada, al estilo de alguien que había aprendido caligrafía formalmente en otra época. La tinta se había desvanecido hasta un marrón pálido, pero era completamente legible. Arriba de la primera página, en letras cuidadas, un nombre, Bartolomé Serrano, y debajo una fecha, abril de 1888. Elena se sentó en el suelo polvoriento de la casa con sus 2 niños a cada lado y leyó la primera entrada a la luz del móvil. La voz que salía de esas páginas era precisa, cuidadosa, la voz de un hombre que elegía sus palabras a propósito y decía cada una con intención. Bartolomé Serrano había sido un artesano,
un ebanista, un carpintero que había construido esta casa con sus propias manos en 1871 y había vivido en ella el resto de sus días. Nunca se casó, no tuvo hijos, y en la primavera de 1888, intuyendo que su salud fallaba, tomó una decisión sobre los objetos que había coleccionado y hecho a lo largo de una vida de trabajo cuidado. Decidió esconderlos, no por miedo, exactamente, por algo que él mismo llamó en sus palabras, el deseo de mantenerlos lejos de los que los venderían sin entender lo que son. Creía que la persona correcta los encontraría algún día. Escribió que tenía fe en la casa, que la casa los guardaría hasta que esa persona llegara. Hizo una lista de cada objeto que había puesto en el armario. Describió cada uno. Dejó constancia de dónde venían varias de las piezas, de lo que le habían costado en tiempo, en materiales y en esfuerzo. Elena leyó despacio, pasando las páginas con la yema de los dedos. Cuando terminó la última entrada, se quedó en silencio un largo rato. Después, miró los objetos ordenados en el suelo a su alrededor y entendió algo que le cortó la respiración. Estas no eran solo cosas viejas. Bartolomé Serrano había sido un artesano de habilidad seria, trabajando en una época en la que el arte popular español y los objetos hechos a mano se producían a un nivel de calidad que el mundo moderno había dejado, en su mayor parte, de crear. Solo las monedas, basándose en las fechas y en la breve descripción que pudo encontrar buscando en el móvil con la señal débil que había ahí fuera, podían valer una suma considerable. La cerámica, el vidrio, las figuras talladas, la lámpara. Necesitaba un experto, necesitaba a alguien que supiera qué estaba mirando. Pero sentada ahí, en el suelo de una casa que su padre había comprado por 9 euros, leyendo el diario de un hombre que había muerto hacía más de un siglo y había confiado en su casa para que le guardara el trabajo de su vida. Elena Navarro sintió algo moverse dentro del pecho. Su padre lo sabía. Tenía que haberlo sabido. Don Augusto Mendoza había comprado esta propiedad en una subasta y nunca había hecho nada con ella. Nunca la había reformado, ni vendido, ni siquiera se la había mencionado a ella directamente, pero se la había dejado a ella, específica, deliberadamente, a ella, no a Rafael, que la habría vendido al día siguiente. No a Silvia, que habría contratado a alguien para vaciarla sin mirar nada de cerca. A ella, la que aparecía, a la que prestaba atención, la que podía ver lo que valían las cosas cuando nadie más se estaba molestando en mirar. Cerró el diario con cuidado y lo sostuvo con las 2 manos. Fuera de la casa, los olivares se estaban poniendo dorados en la luz de la tarde. Mateo se había quedado dormido contra su brazo. Lucía estaba examinando el caballo tallado, con concentración silenciosa, girándolo despacio en las manos, siguiendo las líneas con un dedo. Elena miró a su hija y pensó en Bartolomé Serrano sellando ese armario en 1888 y escribiendo en su diario que la persona correcta vendría. Pensó en su padre pagando 9 euros por una casa condenada y dejándosela a la única de sus hijos que habría cruzado la puerta en lugar de darle la espalda. Quiero que pares un momento y que me digas algo. ¿Tú crees que don Augusto hizo lo correcto con ese testamento? ¿Crees que castigó a los otros 2 hijos como merecían? ¿O destruyó para siempre la familia sin necesidad? Porque hay gente que piensa que un padre nunca debería hacer diferencias entre sus hijos. Pase lo que pase,
Y hay otros que piensan que quien no aparece cuando se le necesita, pierde el derecho a aparecer cuando hay algo que ganar. Dímelo abajo en los comentarios, de verdad me importa. Y dime también desde qué ciudad me estás escuchando esta noche. Quiero saber quién está aquí conmigo. La mañana después de encontrar el armario oculto de Bartolomé Serrano, Elena condujo hasta Villafrío con el diario, 3 de las piezas de cerámica envueltas con cuidado en tela limpia, y la colección de monedas en una bolsa hermética que había encontrado en la guantera del coche. La noche anterior había buscado por internet, usando la señal débil de la casa, y había encontrado un anticuario en el pueblo. Se llamaba Antigüedades Peña, una tienda pequeña en la calle principal, que llevaba operando más de 30 años, según las letras desgastadas del escaparate. La dueña era una mujer menuda y precisa, cerca de los 70. Se llamaba Doña Remedios Peña. Miró lo que Elena le había puesto sobre el mostrador y se quedó muy quieta, de esa forma en que se quedan quietas las personas con verdadera experiencia cuando se encuentran con algo que les exige toda la atención. Doña Remedios examinó cada pieza de cerámica bajo una lupa, sin decir palabra. Giró las monedas una a una, separando algunas en un montón aparte. Cuidadoso, le leyó 3 páginas del diario con la expresión concentrada de alguien leyendo algo que importa. Después se quitó la lupa y miró a Elena directamente. ¿De dónde ha sacado usted esto? Elena se lo contó. La casa en el camino del molino. Doña Remedios la miró un largo momento. La propiedad de don Augusto Mendoza. Sí, dijo Elena. Era mi padre. Me la dejó a mí. Doña Remedios se sentó en el taburete detrás del mostrador. Se quedó callada el tiempo suficiente como para que Elena empezara a sentirse insegura. Después, doña Remedios dijo: «Las piezas de cerámica son alfarería extremeña, arte popular regional de mediados del 1800, de una tradición que ha dejado muy pocos ejemplos supervivientes en este estado. Las monedas incluyen varias que son genuinamente raras, un par que querría que un especialista confirme. Pero mi valoración preliminar es que la colección, en conjunto, es sustancial. Y este diario», tocó la tapa con suavidad, «si es auténtico, y yo creo que lo es un documento histórico de primer orden. Bartolomé Serrano fue una figura conocida en la historia artesanal de esta región. Hay 2 piezas suyas en el Museo Etnográfico de Extremadura, en Cáceres». Elena escuchó las palabras y las absorbió despacio, de la forma en que absorbía toda la información importante, sin reaccionar visiblemente, hasta tener tiempo de entender lo que en realidad le estaban diciendo. ¿De cuánto estamos hablando en valor? Doña Remedios juntó las manos sobre el mostrador. Quiero que un tasador cualificado haga una valoración completa antes de darle cifras. Pero hablando como alguien que lleva 31 años en este oficio, no creo que usted deba vender nada hasta que sepa exactamente lo que tiene. Lo que sí le puedo decir es que trate esos objetos como activos serios y los maneje en consecuencia. Elena volvió a la casa con la tarjeta de doña Remedios y el nombre de un tasador en Madrid, especializado en arte popular español y piezas históricas. Había llamado desde el aparcamiento antes de arrancar y había conseguido cita para la semana siguiente. También, por primera vez desde que había salido de Sevilla 6 semanas atrás, se permitió sentir algo, cautelosamente cercano a la esperanza. Pero la esperanza sin trabajo era solo un deseo, y Elena nunca había sido una persona de desear, era una persona de trabajar. Así que trabajó todos los días,
desde que salía el sol hasta que se iba la luz. Trabajó en la casa. Porque valieran lo que valieran los objetos, todavía no valían nada, y la propiedad en sí seguía condenada e inhabitable, y lo seguiría siendo hasta que ella lo cambiara. Tenía el mismo problema que había tenido desde la mañana del testamento: sin dinero, sin albañiles, sin recursos, solo sus propias manos, su propia determinación, y la misma negativa a rendirse que la había mantenido en pie durante 6 semanas viviendo en un coche con 2 niños. Empezó por los problemas estructurales más urgentes. El porche delantero tenía que estabilizarse antes de volverse peligroso. Encontró 4 postes de madera sólidos en el granero derrumbado. Los arrastró uno por uno hasta la fachada de la casa y los usó para reforzar los soportes del porche, siguiendo un vídeo básico de carpintería que miró 3 veces en el móvil antes de intentarlo. Le llevó 2 días enteros. La dejó con los hombros doloridos de una forma que parecía permanente. Pero cuando terminó, el porche estaba nivelado y sólido. La inclinación había desaparecido. Después se ocupó de las ventanas tapiadas, arrancando los tablones por dentro y por fuera, limpiando el cristal roto con guantes improvisados con cinta aislante enrollada alrededor de las manos. El efecto fue inmediato, transformador. La luz entró a chorros en las habitaciones de la planta baja, de una forma que cambió su carácter entero. El salón, con su techo alto y su chimenea ancha, se convirtió en algo completamente distinto. Cuando entraba el sol de la mañana por esas ventanas, se volvía hermoso, no perfecto, no terminado, pero hermoso, de esa forma en que son hermosas las estructuras viejas y honestas cuando la luz las encuentra bien. El pueblo de Villafrío empezó a notarla. Iba a comprar materiales en la furgoneta oxidada que había encontrado detrás del granero. El motor se había agarrotado, pero al final consiguió que arrancara otra vez, con aceite nuevo y una batería que compró a plazos en el taller del pueblo. La gente veía la furgoneta aparcada en la ferretería, veía las luces encendidas en la casa del camino del molino que llevaba décadas a oscuras. Hacían preguntas con cuidado, de la forma que hace las preguntas la gente de pueblo, no siendo entrometidos, pero con una curiosidad genuina, disfrazada de conversación casual. Un hombre llamado Don Tomás, carpintero semi-retirado que había trabajado en la mitad de las casas de Villafrío durante 40 años, pasó conduciendo frente a la casa una tarde. Vio a Elena en el tejado, o parcheando una sección de tejas dañadas con material que había recuperado del granero, y metió la furgoneta en el camino. Se puso en la base de la escalera y miró hacia arriba un momento. ¿Usted sabe lo que está haciendo ahí arriba? Aprendiendo, dijo ella, sin parar. Él la miró otro minuto. Después fue a su furgoneta y sacó su propio cinturón de herramientas. Volvió, subió la escalera. «Hazme un hueco», dijo. «Te voy a enseñar cómo se hace bien». Don Tomás volvió 4 veces más en las 2 semanas siguientes, siempre sin avisar, siempre trayendo algo útil: una caja de clavos para tejados, un tubo de sellador. Una vez, una plancha entera de madera contrachapada que dijo que le había sobrado de otro trabajo. Nunca pidió pago, y cada vez que Elena intentaba ofrecerle algo a cambio, lo esquivaba. «Tengo una hija más o menos de tu edad», te dijo una vez, y lo dejó ahí. Una maestra jubilada llamada Doña Pilar, que vivía a 5 kilómetros por el camino, apareció una tarde con una bandeja de paella cubierta con papel de aluminio y 2 zumos para los niños. Dijo que había oído que había una mujer arreglando la antigua casa de Serrano,
que era como los del pueblo habían llamado siempre a la casa, y quería ver con sus propios ojos. Se quedó 2 horas, sentada en el porche, recién estabilizado, mientras Lucía le enseñaba el caballo tallado y Mateo demostraba su recién adquirida maestría con el camping gas. Antes de irse, le apretó la mano a Elena. Esta casa llevaba mucho, mucho tiempo esperando a alguien como tú. El tasador de Madrid, un hombre cuidadoso y metódico, llamado don Federico Vidal, especializado en cultura material española del siglo XIX, o condujo hasta la casa 3 semanas después de la llamada de Elena para examinar la colección completa en su contexto. Se pasó 4 horas revisando cada objeto, fotografiando cada uno, cruzando referencias contra sus registros, anotando en un cuaderno de piel con intensidad silenciosa. Elena se sentó al otro lado de la mesa de la cocina y lo miró trabajar. Lucía estaba cerca, haciendo deberes. Mateo se había quedado dormido en el suelo del salón recién barrido, con el caballo de madera bajo el brazo. Cuando don Federico terminó, cerró el cuaderno y miró a Elena con la expresión compuesta de un profesional dando una noticia importante. «Señora Navarro», dijo, «quiero ser preciso, porque aquí la precisión importa. La colección de cerámica es excepcional. 4 piezas en este estado, de esta tradición regional, pues son esencialmente calidad de museo. La colección de monedas incluye 3 monedas que yo clasificaría como genuinamente raras, y una sobre la que necesito mandar fotografías a un colega para confirmar, pero mi estimación es conservadora. Las figuras talladas son ejemplos finos de escultura popular extremeña. El vidrio es correcto del período, y la calidad del soplado a mano es excelente. El diario es un documento primario de auténtica relevancia histórica». Abrió el cuaderno en una página llena de cifras y lo giró hacia ella. «Este es mi rango preliminar. La valoración final llevará varias semanas e involucrará a 2 especialistas más. Pero quiero que usted tenga un número con el que trabajar para que entienda a qué se está enfrentando». Elena miró la página. El rango que don Federico había escrito cubría la colección entera. El extremo bajo de su estimación era de 340.000 euros. El extremo alto era de 480.000. Elena leyó esos números 2 veces. Después miró a don Federico. Él asintió una vez, confirmando lo que ella había leído. Fuera, los olivares extremeños estaban verdes y anchos, y completamente indiferentes al hecho de que todo, absolutamente todo, acababa de cambiar. Rafael llamó 3 días después. Elena no supo nunca cómo se había enterado. Sospechó que doña Remedios, en su círculo de contactos, había comentado algo. Las noticias importantes viajan rápido en los pueblos pequeños, aunque nadie las suelte a propósito. Su voz sonó distinta esa vez, controlada, cálida de una manera forzada. «Oye», dijo, «he estado pensando, creo que deberíamos hablar». Ella estaba en el tejado del granero cuando él llamó, con martillo en mano, pero bajó. Se secó la frente con el dorso de la muñeca. «Dime, ha llegado a mis oídos que la casa tenía ciertas cosas dentro, objetos, de un valor considerable». Elena no dijo nada. «Mira», continuó él, «creo que los 3 deberíamos hablar de cómo manejar esto. Como familia, papá no pudo saber lo que había ahí. Si lo hubiera sabido, la distribución habría sido distinta. Lo que te tocó a ti, en realidad, era una ruina, y esos artefactos son algo aparte del testamento». Elena miró el cielo azul de la tarde, respiró. «Rafael», dijo, «la casa me la dejó papá,
Lo que había dentro de las paredes de la casa forma parte de la casa. Elena, estás siendo difícil. No, dijo ella. Estoy siendo clara. Hay una diferencia. Él colgó primero. Ella llamó a don Ramiro Castillo a la mañana siguiente. Le contó la llamada de Rafael, la naturaleza del argumento que estaba planteando, y le preguntó directamente qué riesgo legal tenía. Don Ramiro fue, como siempre, firme. Los objetos fueron descubiertos dentro de la propiedad después de que el título pasara a usted. No fueron inventariados como parte de la herencia porque nadie sabía que existían. Bajo la ley española de sucesiones, los contenidos descubiertos dentro de una propiedad heredada, después de la transferencia del título, pertenecen al titular. Su reclamación no tiene base. Sin embargo, añadió, eso no significa que no vayan a presentar algo igual. La gente presenta denuncias por otras razones, no solo por ganar. Presentan para crear presión, para generar costes, para desgastar a quien creen que tiene menos recursos. Elena absorbió aquello. ¿Cuánto costaría defenderse? Don Ramiro fue honesto. Si presentan y fuerzan una fase de instrucción, estaríamos hablando de honorarios considerables, potencialmente 50,000 o más, dependiendo de hasta dónde lo lleven. Contra una colección que potencialmente vale casi $500,000, es una cantidad significativa, no es ruinosa, dado lo que está protegiendo, pero es real. Elena le dio las gracias y colgó. Se sentó en la mesa de la cocina de la casa que Bartolomé Serrano había construido en 1871 y pensó en la naturaleza de lo que estaba pasando. Sus hermanos se habían reído de su herencia. Le habían ofrecido 15,000 euros por un terreno y una estructura que ahora se entendía que contenía casi $500,000 en piezas históricas. Se habían ido de la lectura del testamento sin mirar atrás, convencidos de que habían recibido todo lo que tenía valor y de que la habían dejado a ella sin nada, y ahora que la nada había resultado ser algo extraordinario, querían su parte, no porque la hubieran ganado, no porque hubieran trabajado por ella, ni sacrificado por ella, ni pasado una sola noche en un suelo frío creyendo en ella, sino porque existía, y ellos no la tenían. Silvia llamó 2 días después de Rafael. Su enfoque fue distinto, más suave, más personal. Habló de la infancia, del padre, de cómo las familias pueden romperse por dinero, y de cómo ella no quería eso para ellos. Usó la palabra injusto 3 veces en los primeros 5 minutos, cada una de ellas en referencia a su propia situación, no a la de Elena. Sugirió que una repartición voluntaria de lo obtenido por los objetos, quizá 1/3 cada uno, o demostraría la clase de carácter que su padre siempre había esperado que tuvieran. Elena escuchó todo. Después dijo, «Papá demostró qué carácter esperaba de nosotros con las decisiones que tomó en el testamento. Voy a honrar esas decisiones». La suavidad de Silvia se evaporó. «Eres egoísta», dijo. Elena no discutió el punto. «Estoy siendo clara», dijo. «Hay una diferencia». Colgó y volvió al trabajo. La amenaza legal llegó formalmente 9 días más tarde. Una carta de un despacho de Madrid, representando a Rafael y Silvia conjuntamente, reclamando un derecho sobre los objetos, bajo el argumento de que constituían bienes de la herencia no declarados, y pidiendo el cese inmediato de cualquier venta o transferencia pendiente de resolución. Elena la leyó 2 veces, la dejó sobre la mesa de la cocina, le sacó una foto y se la mandó a don Ramiro. Su respuesta llegó en 1 hora. «Esperado, yo me encargo de la respuesta, no se preocupe». No estaba preocupada, exactamente,
Estaba cansada, de esa forma específica en que se cansa la gente que lo ha hecho todo bien, y aún así tiene que defenderlo. Pero había enfrentado cosas más duras que una carta legal de mala fe. Había enfrentado un edificio condenado con 2 niños y 200 euros. Había enfrentado 6 semanas en un coche en pleno invierno. Había enfrentado una pared que necesitaba un martillo y el valor para darle el golpe. Lo que fuera que Rafael y Silvia le mandaran a continuación, eso también lo enfrentaría, de la misma manera que enfrentaba todo, de frente y sin flaquear. La vista se celebró un jueves por la mañana, a finales de octubre, en los juzgados de la capital de provincia. Un edificio sólido, de ladrillo, en la Plaza Mayor, que olía a cera de suelo y madera vieja, con esa quietud institucional tan particular de los sitios donde se deciden cosas serias. Elena llegó temprano con don Ramiro Castillo, que había bajado la noche antes y se había quedado en la pensión de la carretera en lugar de hacer el viaje 2 veces. Llevaba un maletín de cuero que Elena había llegado a entender que contenía todo lo que su padre había dicho, escrito o comunicado jamás sobre el testamento, organizado y documentado con la minuciosidad de un hombre que había anticipado exactamente este momento. Rafael y Silvia llegaron juntos, con 2 abogados de un bufete de Madrid, los 2 más jóvenes de lo que Elena esperaba, los 2 con esa confianza cuidadosa de la gente a la que le han dicho que tienen buen caso. Rafael llevaba un traje oscuro, miraba al frente. Silvia iba de gris, y miró a Elena una vez en el pasillo, con una expresión que quería comunicar arrepentimiento, pero sobre todo comunicaba ansiedad. Sus abogados habían presentado un escrito afirmando que los objetos descubiertos en la casa constituían bienes de la herencia no declarados, que habían sido distribuidos inequitativamente por omisión. El argumento se basaba en la afirmación de que don Augusto Mendoza conocía la existencia del armario oculto y su contenido cuando redactó el testamento, y que había ocultado esa información deliberadamente a los otros herederos. Era un argumento construido, y Elena había entendido desde el principio que era un argumento construido. Pero los argumentos construidos, presentados ante un tribunal, todavía había que contestarlos. Seguían consumiendo tiempo, dinero, energía, y esa era, precisamente, la razón por la que se habían presentado. La jueza asignada al caso era una mujer llamada doña Concepción Herrera, 60 años, con una reputación en toda la provincia de llevar los casos con eficiencia y tolerar muy poco de lo que considerara una pérdida de tiempo del tribunal. Don Ramiro presentó primero. Fue metódico, sin prisas, como Elena había llegado a esperar que fuera en todas las cosas. Entregó documentación de cada reunión que había tenido con don Augusto Mendoza durante la redacción del testamento, sus propias notas detalladas de cada sesión y una declaración jurada que había preparado y que don Augusto había firmado 6 meses antes de morir, específicamente sobre la propiedad del Camino del Molino. La declaración jurada afirmaba con claridad y con las propias palabras de don Augusto que la propiedad del Camino del Molino se dejaba a Elena Navarro en su totalidad, incluyendo todas las estructuras, todo el terreno y todo su contenido, conocido y desconocido, y que esa distribución reflejaba su juicio considerado y voluntario, tomado en plena posesión de sus facultades. La jueza Herrera leyó la declaración con cuidado, la dejó, y miró a los abogados de Rafael y Silvia por encima de las gafas, con una expresión que no necesitaba interpretación. El letrado contrario argumentó que,
conocido y desconocido era un lenguaje impreciso, que no podía aplicarse a bienes de valor significativo no declarado. Don Ramiro respondió que conocido y desconocido era, de hecho, un lenguaje elegido deliberadamente, para cubrir exactamente esta eventualidad, y que la intención del testador no podía haber sido más clara, a menos que el señor Mendoza hubiera abierto la pared él mismo y sacado una fotografía. La jueza Herrera hizo un sonido que, en un entorno menos formal, habría sido una risa corta. Entonces el letrado contrario avanzó el argumento secundario, el que Elena había estado temiendo más. Sugirieron que la presencia prolongada de Elena como cuidadora en los últimos años de vida de don Augusto representaba una oportunidad de influencia indebida, y que la naturaleza desproporcionada del legado justificaba escrutinio de las circunstancias en las que el testamento se había ejecutado. Era el argumento que convertía un procedimiento legal en algo personal. La sugerencia de que Elena había manipulado a su padre, o de que sus cuidados habían sido estratégicos en lugar de genuinos, que la mujer que había conducido 4 horas cada par de meses y organizado medicinas y esperado horas en hospitales, había hecho todo eso para posicionarse para la herencia. Elena se mantuvo quieta al lado de don Ramiro. Se había preparado para esto. Había sabido que venía desde el momento en que Rafael hizo la primera llamada. Aún así dolió, no porque sacudiera la seguridad que tenía sobre lo que había hecho y por qué, sino porque reducía algo real, humano, difícil, a una táctica legal, y esa reducción era su propia forma de crueldad. Don Ramiro respondió sin levantar la voz. Presentó declaraciones juradas del médico de don Augusto, de su vecino de 12 años, y del personal del centro de rehabilitación donde don Augusto había pasado 6 semanas después de su segundo derrame. Cada documento daba fe de la claridad mental de don Augusto, de su voluntad fuerte, de su orgullo explícito y repetido en la dedicación de Elena, y de la ausencia total de cualquier indicio de que sus decisiones estuvieran influenciadas por nada más que su propio juicio. Presentó registros mostrando que Rafael y Silvia no habían visitado a su padre en los últimos 2 años de vida, ni una sola vez. No añadió comentarios, simplemente presentó los documentos y dejó que hablaran. La jueza Herrera revisó todo lo presentado con la atención de alguien que había hecho una vida profesional de leer situaciones con precisión. La sala se quedó en silencio de esa forma que se quedan las salas cuando el resultado se vuelve evidente antes de ser anunciado oficialmente. Rafael tenía la mandíbula apretada. Silvia había dejado de tomar notas 20 minutos antes y miraba la mesa delante de ella. La jueza Herrera dejó el último documento y se dirigió a la sala. Dijo que la reclamación de bienes de herencia no declarados no estaba respaldada por el lenguaje del testamento ni por la intención documentada del testador. Dijo que la reclamación de influencia indebida no estaba respaldada por ninguna prueba presentada y que, de hecho, quedaba directamente contradicha por la sustancial documentación aportada por la defensa. Dijo que la demanda quedaba desestimada en su totalidad. Lo dijo con el tono medido y final de alguien cerrando una puerta que no se iba a volver a abrir. Miró a los abogados de la parte contraria y les dijo que esperaba que sus clientes entendieran que el tiempo del tribunal era un recurso compartido. Después pasó al siguiente asunto de la sesión. Elena se quedó sentada un momento después de que el martillo cayera. Don Ramiro recogió sus papeles con la eficiencia silenciosa de alguien
para quien este resultado nunca había estado realmente en duda. Fuera del juzgado, el aire de octubre era frío y luminoso. Rafael y Silvia salieron un minuto después que Elena y don Ramiro. Sus abogados ya estaban al teléfono. Rafael miró a Elena al otro lado de las escaleras del juzgado, con una expresión que ella no había visto antes en él. No era cálculo, no era desprecio, no era la cordialidad estudiada de alguien trabajando hacia algo, solo un hombre, parado en el frío, mirando a su hermana, y sin nada que decir que fuera a servir de nada. Silvia habló primero, en voz baja. «Lo siento», dijo, «por todo». Elena la miró un momento. Creía que la disculpa era real, o al menos tan real como Silvia podía hacerla en las circunstancias. «Eso importa», dijo Elena, «solo que no cambia nada». Se giró y caminó con don Ramiro hasta el coche. Detrás de ella oyó a Rafael decirle algo a Silvia en voz baja, y a Silvia responder, y después nada más. No miró atrás. Don Ramiro la llevó de vuelta a la casa. Se quedaron un momento en el coche, en la entrada, antes de que ella bajara. «Tu padre estaría orgulloso», dijo él. Era lo mismo que había dicho al final de la lectura del testamento. Y significaba más la segunda vez. Elena asintió, bajó del coche y se quedó en el jardín, mirando la casa a la luz de octubre, las ventanas limpias, el porche recto y sólido, el humo de la chimenea de la cocina subiendo en una línea delgada, limpia, hacia el cielo azul y frío. Dentro podía oír a Mateo reírse de algo, y la voz de Lucía contestándole. El edificio todavía estaba condenado sobre el papel, todavía quedaba tantísimo trabajo, pero era suyo, completa y oficial y definitivamente suyo, y nadie se lo iba a quitar. Entró a estar con sus hijos. La venta de los objetos se hizo por etapas durante los 3 meses siguientes, gestionada a través de la red de contactos de don Federico Vidal, distribuidores especialistas, casas de subastas, coleccionistas privados. Elena había decidido pronto que no iba a tener prisa y que no iba a aceptar la primera oferta por nada. Había esperado mucho tiempo. Los compradores correctos valían la pena. La colección de cerámica se vendió primero, a un coleccionista privado de Barcelona que llevaba 11 años buscando un conjunto completo de alfarería popular regional en esas condiciones. El precio estuvo en el extremo alto del rango de don Federico. La colección de monedas se dividió entre 2 compradores, un especialista numismático en Madrid y un coleccionista privado en Bilbao que quería específicamente las 3 piezas más raras. Las figuras talladas fueron a una galería de arte popular en Salamanca, que llevaba años persiguiendo ejemplos de escultura extremeña de ese período para una exposición permanente. Las botellas de vidrio y la lámpara de aceite se vendieron en una casa de subastas especializada de Madrid, que gestionaba objetos domésticos españoles del siglo XIX. El diario fue lo último, y fue la transacción más deliberada de todas. Elena tuvo conversaciones con 4 instituciones antes de aceptar la oferta del Museo Etnográfico de Extremadura, en Cáceres, que quería el diario como parte permanente de su colección de documentos sobre historia artesanal regional. También querían las 2 figuras talladas y documentación de procedencia, y expresaron interés en montar una pequeña exposición alrededor de la vida y el trabajo de Bartolomé Serrano. Elena negoció que la venta del diario incluyera una placa nombrando a Bartolomé Serrano y a la Casa del Camino del Molino. El museo aceptó sin dudarlo. Cuando la última transacción se cerró y don Federico le mandó el resumen contable, el total fue de 418.000 euros.
Después de los honorarios y las comisiones, Elena recibió 371,000. Se sentó en la mesa de la cocina, en la casa donde Bartolomé Serrano se había sentado alguna vez, y miró el número en la pantalla del móvil durante mucho rato. Era la cifra más grande que había estado nunca asociada a su nombre en cualquier contexto que no fuera una deuda. No lloró. Se quedó muy quieta y dejó que se volviera real al ritmo al que necesitaba volverse real. Lo primero que hizo con el dinero no fue lo que nadie habría esperado. No pagó deudas, aunque tenía algunas. No compró un coche nuevo, aunque el suyo lo necesitaba. Lo primero que hizo fue llamar al ayuntamiento y pedir una reunión con el inspector municipal para iniciar el proceso formal de que la orden de condena sobre la casa del Camino del Molino fuera revisada y levantada. Llevaba meses trabajando en esa casa, sabía lo que necesitaba estructuralmente y ahora tenía los recursos para hacerlo bien. Quería que se hiciera como tocaba, oficialmente, y quería que el edificio que Bartolomé Serrano había construido en 1871 con sus propias manos fuera reconocido por el ayuntamiento que lo había condenado, como la estructura sólida y valiosa que, en realidad, era. Contrató a don Tomás para supervisar los trabajos de reforma, lo cual él aceptó con la satisfacción silenciosa de un hombre que había estado esperando que se lo pidiera. Contrató gente local para todo lo que pudo, pagando salarios justos y tomándose el tiempo de explicar a cada uno qué estaba intentando preservar y por qué. La cocina de hierro fundido fue restaurada por un especialista que don Tomás conocía en Plasencia. Los suelos de tablones anchos se limpiaron y barnizaron a mano. Cada tabla conservada del original. La chimenea se rejuntó y la chimenea se reconstruyó desde el nivel del tejado hacia arriba. El lado derecho de la casa, dañado por el fuego, fue la tarea más grande. Requirió estructura nueva y paredes exteriores nuevas, pero don Tomás fue meticuloso en hacer coincidir los materiales y los métodos con la construcción original siempre que fue posible. El granero se reconstruyó a lo largo de 6 semanas a principios de primavera, usando madera aserrada de árboles que habían caído en la propiedad durante una tormenta de invierno y que Elena había apartado específicamente para este propósito. El granero nuevo era estructuralmente moderno, pero construido para verse como se veía en tiempos de Bartolomé Serrano. La cerca caída del lindero se reemplazó con postes partidos de castaño, traídos de una finca en la provincia de al lado, que estaba despejando un campo. El jardín se limpió y se plantó una huerta a lo largo del muro sur de la casa. Hierbas y verduras en bancales elevados, construidos con madera recuperada. El mismo sistema que Elena había leído en el diario de Bartolomé Serrano, donde él describía la huerta que había tenido su madre, exactamente en ese lugar. Doña Pilar Holloway vino a ver la casa terminada un sábado a finales de abril, el mismo día en que el inspector municipal firmó la revocación de la orden de condena. Se quedó en el porche delantero, sólido, nivelado, pintado de blanco, y miró la casa y el jardín y el granero y los olivares de más allá, con la expresión de alguien viendo algo devuelto a lo que siempre debió haber sido. Así era, dijo en voz baja. En las fotos antiguas, así era exactamente. Elena se quedó a su lado, mirándola también. No había visto esas fotos, pero, de alguna forma, la había reconstruido hasta el mismo lugar de todos modos. La pequeña celebración que hizo esa noche no estaba planeada como una fiesta. Era, más bien, un reconocimiento sencillo de que algo se había completado
y de que las personas que habían contribuido merecían ver lo que habían ayudado a crear. Don Tomás vino con su mujer, doña Remedios Peña vino, y pasó mucho rato en el salón, mirando la pared al lado de la chimenea, ahora reparada con cuidado y vuelta a pintar, el armario oculto, retirado, pero el contorno aún débilmente visible si sabías dónde mirar. Don Federico Vidal bajó desde Madrid y caminó por cada habitación con el placer callado de alguien cuyo conocimiento había sido parte de algo que importaba. Don Ramiro Castillo vino, se quedó en la cocina un rato sin decir nada, y después dijo: «Tu padre tenía razón sobre ti», que era lo único que Elena necesitaba escuchar. Lucía y Mateo corrían por la casa y el jardín y el granero, con la libertad de niños que entendían, sin que nadie se lo dijera, que algo importante había pasado, que sus vidas habían cambiado, de una forma permanente y real. Mateo había reclamado el dormitorio del lado izquierdo como suyo desde hacía meses, y lo había decorado con dibujos que había hecho de la casa en distintas etapas de la reforma, pegados en la pared, en un orden cronológico aproximado que Elena encontraba más emotivo de lo que podía explicar. Lucía había pedido si podía quedarse con una fotografía de Bartolomé Serrano que el Museo Etnográfico les había dado como parte de su investigación. Un retrato formal, tomado en la década de 1880, de un hombre delgado y cuidadoso, con manos de carpintero. Colgaba ahora en un pequeño marco en la pared del salón, cerca de donde había estado el armario oculto, porque Lucía había dicho que él debería poder ver qué había pasado con su casa, y Elena había estado de acuerdo, completamente. Elena se quedó de pie en una pequeña terraza que había construido con madera recuperada en la parte de atrás de la casa, esa noche, después de que todos se hubieran ido, en una noche cálida de abril, con los olivares invisibles a su alrededor, y el arroyo audible al fondo de la propiedad, y la casa sólida bajo sus pies. Pensó en la mañana de la lectura del testamento, Rafael riéndose, Silvia negando con la cabeza, y la llave fría y pesada en su palma. Pensó en las 6 semanas en el coche, y en la primera noche en el suelo de un edificio condenado, con una manta y 2 niños dormidos, y los sonidos del campo entrando por las ventanas rotas. Pensó en el martillo en su mano, y en la pared que cedió, y en los objetos envueltos en tela marrón sobre una balda que había estado esperando en la oscuridad durante 130 años, exactamente a la persona correcta que los encontrara. El móvil se iluminó con un mensaje de Rafael. Decía únicamente: «Me han dicho que ha quedado preciosa. Me alegro». Elena lo leyó una vez y dejó el móvil boca abajo sobre la barandilla. Respondería en algún momento. Quizá la disculpa era lo bastante real, o lo bastante cerca de real como para merecer que la reconociera, en algún momento, pero no esta noche. Esta noche pertenecía a la casa, y a los olivares, y al arroyo, y a los 2 niños dormidos dentro, y al artesano cuyo diario le había dicho que la persona correcta vendría, y al padre que había sabido, con la certeza silenciosa de un hombre que entendía a sus hijos por completo, exactamente quién era esa persona. Don Augusto Mendoza había pagado 9 euros por una casa condenada, y se la había dejado a la hija, a la que todos los demás habían mirado con pena. Lo que en realidad le había dado era todo, no los objetos, no el dinero, ni siquiera la tierra. Lo que le había dado era la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha, cuando todo lo demás fuera arrancado, y sólo le quedara ella misma, y una llave, que encajaba en una cerradura que nadie más se había molestado en abrir,
Ella la había abierto, había cruzado, y lo que había construido al otro lado de esa puerta, el hogar, la vida, la prueba de su propia capacidad, valía más que cualquier número que don Federico hubiera escrito nunca en su cuaderno. Esta historia me hace pensar en algo que a veces se nos olvida, que los herederos de verdad no son los que reciben más, son los que están dispuestos a trabajar por lo que nadie más quiere, que el valor real de una familia no se ve cuando hay dinero sobre la mesa, se ve cuando alguien está enfermo, solo, cuando no hay nada que ganar y solo hay cosas que dar. Dime una cosa, y dímela de verdad. ¿Tú habrías perdonado a Rafael y a Silvia al final? Esa disculpa de Silvia en las escaleras del juzgado, ¿te habría valido? ¿O habrías hecho lo mismo que Elena? Reconocerla, pero no dejar que cambiara nada. Cuéntame en los comentarios y dime desde qué rincón del mundo me estás escuchando esta noche, desde qué país, desde qué ciudad. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Si esta historia te ha movido por dentro, ya sabes dónde está el botón de suscripción. Cada semana una historia nueva, una historia que nadie sabe, y la próxima te va a doler más que esta. Nadie lo sabe.